Ok, arrancamos entonces. La próxima vista, por favor. ¿Qué hace la sangre de Jesús por nosotros? A ver, ¿quién quiere ahí leer? Amaris, parece que se está listándose. Sí. Okay. ¿Qué hace la sangre de Jesús por nosotros? Por la sangre de Jesús tenemos redención. Somos redimidos de la mano y poder del diablo. Efesios 1:7, Hebreos 9:12. Amén. Entonces, por la sangre de Jesús hay dos cosas ahí, hay algo ahí bien importante. Tenemos redención. ¿Qué significa la palabra? Y vayan buscando las citas bíblicas, por favor. La palabra redención es un concepto cuya raíz etimológica se encuentra en redemptio, un vocablo de la lengua latina. Se trata de la acción y la consecuencia de redimir, es decir, de salvar o rescatar a alguien, dar por terminado un castigo, liberar a algo que estaba hipotecado o embargado. Ay, 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 ¿cómo andábamos nosotros así? Hipotecado, embargado, esclavizado, castigados. Amén. Entonces, ¿quién tiene Efesios 1:7? A ver. Como que oigo a alguien que quiere hablar o está hablando por ahí, pero no sé. No oigo micrófono. Dígame, Ana Lucía. Efesios 1:7. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. En quien tenemos redención. Ahí lo que acabamos de definir, el término redención, por su sangre y el perdón de pecados. Y todo es según la riqueza de su gracia. ¿Sabe que al hablar de la sangre de Jesús, era una forma importante de referirse a la muerte de Cristo? Cuando hablamos de la sangre de Jesús, en el primer siglo era muy importante esto, porque se estaba refiriendo a la muerte de Cristo. La muerte de Cristo proclama dos verdades maravillosas, maravillosas: nuestra redención y nuestro perdón. Diga conmigo, mi redención y mi perdón. Esas dos cosas es la que proclama la sangre de Cristo. Y en el Antiguo Testamento nosotros vemos que los israelitas, ellos cuando quedaban bajo esclavitud, ellos podían ser redimidos, podían ser liberados, podían ser comprados, podían ser salvados, podían ser libres del castigo, libres de la hipoteca, del embargo, ¿verdad? Que alguien pues lo había comprado y eran esclavos. Dice, pero cualquier israelita que quedara bajo esclavitud podía ser redimido, o sea, alguien podía pagar un rescate por su libertad. Eso usted lo encuentra en Levítico, si lo quiere anotar, Levítico 25, 47 al 54. No lo vamos a leer porque es muy largo, el tiempo no nos da. Pero alguien podía pagar un rescate por su libertad de alguien que estuviera esclavizado en el Antiguo Testamento. Y el perdón era adquirido por medio del derramamiento de la sangre de animales. Levítico 17:11. Yo creo que se lo tienen ya anotado ahí, de los primeros que anotaron. Entonces, alguien podía pagar para redimirlo, y el perdón venía por causa del derramamiento de sangre de animal. Oh Señor, pero por medio de la muerte de Jesús, porque sabemos que todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento era solamente una sombra de lo que había de venir. Amén. Entonces, por medio de su muerte, de la muerte de Jesús, Él pagó el precio requerido para liberarnos de la esclavitud al pecado.
Jesús pagó el precio por tu pecado y por mi pecado. Amén. Por nuestros pecados. Por medio del derramamiento de su sangre, recibimos el perdón de nuestros pecados. Cristo, Jesús, es el sacrificio perfecto y final. Por eso cuando Él dijo, consumado es, más de aquí ya no hay más nada. Después de aquí ya no hay más nada. Hasta aquí. Esto es el sacrificio perfecto y el final. Gloria a Dios por ello. Bien interesante, en quien tenemos redención por su sangre. Él, en quien es el amado, que nos habla aquí, Efesios. Nos lo dice en Efesios 1:6. Nosotros leímos Efesios 1:7, pero usted puede leer también Efesios 1:6. Dice, en quien tenemos redención y en nadie más. No hay otro lugar donde ir. No hay nadie más donde nosotros podamos buscar esa redención y ese perdón, porque el único que pagó el precio, y un precio muy alto, fue Jesús. Pagó con su propia vida. Así es que no hay posible redención fuera de Jesús y de su sangre redentora. No la hay. No la hay. Efesios 1:7 está bien claro. Porque la redención siempre va a implicar un precio que se paga por la libertad, la cual es comprada. Él nos compró. Él nos compró, hermanos. Y esto es algo que a veces nosotros no lo entendemos. Porque Él nos compra a través de ese sacrificio. Y nosotros lo recibimos cuando lo aceptamos. Pero queremos vivir la vida que a nosotros nos parece. Él me compró, Él pagó el precio. Recuerde que en el Antiguo Testamento, aquella persona que estaba esclava, alguien podía ir a pagar el precio y liberarlo. ¿Pero qué usted cree? ¿Que esa persona iba a seguir esclavo a donde estaba anteriormente? No, ya era libre. Es decir, que si Jesús pagó el precio por nosotros, nos ha redimido y con su sangre nos ha perdonado, ¿por qué nosotros queremos quedarnos viviendo la vida que estábamos viviendo a la manera de nosotros, cuando Él tiene la manera de Él, que es nuestro dueño? Él fue que nos compró, somos su pertenencia. Y a veces andamos como que nos gobernamos nosotros y que podemos hacer lo que a nosotros se nos antoje. Y no es así, hermanos, no es así. Él es nuestro dueño. ¿Será que nosotros le preguntamos a Él, como dueño mío que tú eres, ¿será que está bien hacer esto o hacer aquello? Eso es algo que nosotros tenemos que entenderlo, que no podemos andar como gallinas sin cabeza cuando nosotros tenemos una cabeza. Y no estoy hablando de esta cabeza que está aquí, estoy hablando de que tenemos una autoridad. Él es nuestro dueño, es nuestra autoridad, es nuestro jefe. Él lo es todo para nosotros, amén. Así es que Él utiliza también aquí la antigua palabra griega, lutro, el cual significa liberar con el recibo de rescate. Él dice que públicamente Él exhibió a todos los principados y toda la potestad, públicamente exhibió su victoria. Y esa victoria fue para ti y para mí, por ti y por mí. Amén. Para nosotros, por nosotros. Aquí el precio es su sangre, mostrando que la bendición del Padre y del Hijo viene no solamente de un decreto divino, sino que también viene de acuerdo a su justicia y santidad. Por eso es que Dios no puede bendecir. Él no puede bendecir oponiéndose a su justicia y a su santidad. A veces a mí me da pena cuando yo oigo personas pidiendo y buscando una bendición cuando la vida que están viviendo es tan injusta y tan fuera de lugar, pero quieren los beneficios de Dios, quieren esa bendición. Señor, bendíceme, Señor, dame, pero no están dispuestos a vivir una vida en santidad para Dios. No están dispuestos
a decirle, tú eres mi dueño, tú eres el que me va a dirigir. Aquí yo no tengo ni voz ni voto. Usted quien me dirige porque usted es mi dueño, usted me compró, usted pagó el precio por mí. Él es un Dios santo y es un Dios justo. Jesús no nos redime por medio de su vida sin pecado o por su ejemplo moral solamente. Por su muerte en nuestro lugar y por su sangre es que Él nos redime. Porque usted puede decir, no, mira, Jesús fue un hombre muy moral aquí en esta tierra. Caminó así, no tuvo pecado aquí que allá. Pero si Él no va a la cruz, Él no paga el precio. Él no paga el precio. Ese fue el precio, la cruz, el sacrificio. La sangre fue la manera, el precio que Él pagó para perdón de nuestros pecados. O sea que en la moral y en la manera sin pecado que Él vivió, ahí no se podía quedar todo. Tenía que ser consumado el sacrificio, había que pagar el precio. Y Jesús lo pagó, ocupando tu lugar y ocupando mi lugar. Y siendo inocente, siendo limpio, sin pecado ninguno. Así es que la redención por medio de su poder es por medio de su sangre. Amén. Según las riquezas de su gracia, la redención y perdón que se nos da viene de acuerdo a la medida de las riquezas de su gracia. No es una redención o perdón diminuto, la cual Jesús ganó en la cruz. Es inmensa, y es por gracia. Wow, le costó a Él, pero a ti y a mí, por gracia. Por gracia. ¿Sabe por qué? Porque si la persona, entonces si fuera por lo que tú posees en riquezas materiales, en intelectuales, entonces imagínense, aquellas personas que no tienen nada no tendrían derecho, porque es pagando la cosa o es por saber mucho. No, es por gracia. Es por gracia. O sea que todos tenemos la oportunidad de alcanzar esa salvación, de alcanzar el ser redimidos y perdonados por Jesús a través de su sangre, a través de ese sacrificio. Amén. Así es que la muerte expiatoria de Jesús en la cruz es la fuente de toda gracia. Gloria a Dios por ello. El costo de su sangre redentora. Dios ofrece perdón solo a través de Cristo. El perdón es posible porque Cristo nos amó. Cristo amó a su iglesia entregándose a sí mismo. Se entregó por ella conforme a Efesios 5:25. Si quiere anótelo y léalo después también. Hermoso esto. Hermoso el saber que hay alguien en esta vida que nos ama de una manera tan especial, pero tan especial y tan grande, que no le importó sufrir, no le importó darlo todo con tal de ganarte a ti, de ganarme a mí, de rescatarnos, de liberarnos. Da pena a veces como algunos creyentes andan atados en sus propias mentiras, atados que ellos se piensan que están bien. Y no estamos aquí para criticar a nadie ni para condenar a nadie, pero lamentablemente ellos se creen su propia mentira. Ellos se creen que están bien, porque si vienen a la iglesia el domingo, están bien, pero si vienen el miércoles, demasiado bien. Ya vinieron 2 veces a la semana, imagínate. Yo 2 veces a la semana, yo voy a la iglesia 2 veces a la semana. Y cuidadito si diezma. Y yo diezmo. Y cuidadito si trae ofrenda también. Y no diga usted si da primicia. No, yo estoy súper bien. Y viviendo una vida que realmente no le agrada a Dios. Y la Santa Cena. No, esa Santa Cena yo no me la pierdo. Hermano, se oye jocoso,
Pero hermanos, hay muchas gentes que lamentablemente están viviendo por las obras. Y estoy hablando de que se llaman cristianos evangélicos. Y están viviendo por las obras. Porque no han entendido que esto es por gracia. Y que el dueño y el jefe y el que nos compró con precio de sangre es el que nos tiene que dejar saber cuál es el camino que nosotros vamos a llevar. No que cuando salgamos de esa puerta de ahí para afuera hagamos lo que se nos parece. Domingo, santurrones. En la semana, viviendo la vida que nosotros querramos. Aquí los únicos engañados son esas personas. Nosotros mismos somos los que nos engañamos, porque a Dios no lo vamos a engañar. Entonces, vivamos la vida que verdaderamente al jefe, al dueño, al que nos compró, al que pagó por nosotros, al que nos sacó de esa hipoteca donde estábamos embargados nosotros, donde estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Él nos sacó de ahí, Él nos redimió, Él nos perdonó. Amén. Entonces, por eso era que cuando la semana pasada le decía, quería refrescarle lo del perdón, lo del pecado. Porque para recibir perdón, tiene que ser perdón de que de nuestros pecados. Para nosotros poder arrepentirnos, o sea, para reconocer nuestros pecados tenemos que si nos queremos arrepentir tenemos que reconocer nuestro pecado. Entonces está bien entrelazado el pecado con el arrepentimiento y la sangre de Jesús. O sea, por eso fue que quise que diéramos ese repasito así rápido. Así es que, Hebreos 9:12. A ver, ¿quién lo tiene? Y ya casi que vamos terminando. Nos vamos a quedar en el punto 1, yo creo. Nadie tiene Hebreos 9:12, pero yo hace rato que dije que lo buscaran. Ok, Ana Lucía tiene el micrófono y lo tiene. Hebreos 9:12. Ajá. Y no por sangre de machos cabríos ni por becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. La sangre de machos cabríos y de becerros. Esa era la sangre, ¿verdad? Que como vimos ahorita, mataban los animales y hacían el sacrificio para cubrir los pecados en el Antiguo Testamento, pero eso nada más que era algo temporal. Eso no era suficiente para cubrir el pecado. Amén. Por una eternidad, sino que solamente era para cubrirlo temporalmente. Pero solo el sacrificio de Jesús, que fue un sacrificio como perfecto y final. Perfecto. Solamente ese sacrificio era el que podía verdaderamente y puede obtener la eterna redención. Amén. El sacrificio de Jesús fue superior porque era perfecto, fue voluntario. Fue voluntario. ¿Usted se imagina aquellos animalitos como lo agarraban y los llevaban ahí? Ellos no podían opinar. No, ahí iban. Sin embargo, Jesús dice que fue llevado como oveja al matadero. Callado. No habló, pero él podía hablar. Él se podía revelar. Él podía dar reversa. Pero él sabía que había venido a esta tierra con un propósito. Y se negó a sí mismo para cumplir y hacer la voluntad de su Padre. Y eso es lo que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a hacer, la voluntad del Padre. La voluntad de aquel que nos escogió. Entonces fue un sacrificio perfecto, fue voluntario, fue racional. ¿Qué significa racional? Eso viene de la razón o relacionado con ella, que obedece a juicios basados en el pensamiento y la razón, que está dotado de razón, tiene facultad de pensamiento, es sinónimo de razonable, de justo, de lógico. Entonces, era perfecto ese sacrificio, era voluntario, era racional y muy, pero que demasiado, muy importante, motivado por el amor. En eso se encierra todo el sacrificio de Jesús. Fue motivado por el amor a ti y por el amor a mí. Amén.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, oh Dios, te damos. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias, Señor, por ese precio tan alto que tú pagaste, Señor. Un sacrificio perfecto. Oh, un sacrificio voluntario, racional. Oh, pero motivado sobre todo por el amor, Señor, oh Dios. Y en esta noche nosotros reconocemos, Señor, que si no hubiera sido por ese sacrificio, Señor, nosotros no estuviéramos aquí, Señor, oh Dios. Que si tú no te hubieras dado a ti mismo como te diste en la cruz y derramaste toda tu sangre y ocupaste nuestro lugar, nosotros no tuviéramos el privilegio de ser lo que hoy somos. Somos los hijos de Dios, amados, amados, amados por el Padre, amados por el Hijo, amados por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Enséñanos cada día, Señor, oh Dios, a poder llevar esto en nuestra mente, en nuestro espíritu, interiorizarlo, Señor, oh Dios, y saber, Señor, que cada paso que nosotros damos te lo debemos a ti, que cada cosa que nosotros podamos hacer a ti te lo debemos, pero no solamente te lo debemos, sino que tenemos que hacerlo en ti, por ti y para ti, porque tú eres nuestro dueño. Tú pagaste el precio, y un precio muy alto, para nuestra redención y para nuestro perdón. En esta noche, Señor, oh Dios, te damos gracias por ello. Te bendecimos una vez más. Te decimos que tu sacrificio en la cruz no ha sido en vano. Ha sido el pasaporte que nosotros hemos adquirido para la vida eterna. Gracias, porque ha sido por gracia. No lo merecíamos. No teníamos con qué pagarlo, ni tenemos tampoco. Estamos en bancarrota contigo, porque nunca tendremos cómo pagar tan gran sacrificio que tú hiciste por nosotros. Pero una cosa te decimos, Señor, de que somos tuyos y aquí estamos. Somos tuyos y aquí estamos dispuestos y disponibles para que tú hagas con cada uno de nosotros como ya tú lo diseñaste, lo preparaste, lo pensaste y lo determinaste desde antes de la fundación del mundo. Gracias te damos en esta noche. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias por los que están conectados o se conectarán después. Señor, que podamos madurar y crecer hasta esa estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Gracias te damos